Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, tardes, noches ya, tardes que se sienten de noche. ¿Qué tal, Chito? Bienvenido, como siempre. Richie, hola, hola, bienvenido. Aquí en otra sesión de Hablemos Digital, una plática eh, muy informativa para ver acerca de qué podemos hacer para mejorar nuestra velocidad de navegación, ¿no? Algo que ahora con esta nueva normalidad o con este encierro forzoso o lo que se diga, pues nos ha obligado a estar conectados todo el día o gran parte del día utilizando nuestra tecnología en casa, y pues nos ha llevado a buscar otras formas, a buscar otros medios, otras medidas para poder optimizar nuestra conexión y poder estar siendo eficientes, sobre todo en el área laboral, ¿no? Y también para los estudiantes, porque también los estudiantes han pasado por ahí por ese problema que ahora con este cambio de tomar las clases en línea, pues es una pesadilla el hecho de tener que estar conectados todo el día, de tener que estar atendiendo las clases y que se va el internet o que la velocidad baja o vaya, un montón de problemas que suceden, ¿no? Entonces, precisamente este tema salió a raíz de que durante ya una semana he estado teniendo problemas con el internet en mi casa y ya buscando las diferentes formas para tratar de utilizar el internet de la mejor forma posible, de la mejor manera o de la mejor medida posible. eh, Fue que pues he tratado de sobrevivir ahora sí que con este internet, ¿no? Entonces también a estas medidas muchos algunos ya están familiarizados con el tema, pero pues es algo que en el día a día vivimos, pasamos, padecemos y demás, ¿no? Entonces es un problema que pues es real, ¿no? Entonces ya me están haciendo señas de que casi no me oyen. Para los que están en Facebook, aquí está el micro, a ver si ya me escuchan mejor, espero que sí. Pero pues vamos entrando un poquito en tema, en este tema de cómo optimizar nuestra velocidad de navegación, o cómo mejorar nuestra velocidad de navegación. Y quisiera platicar o quisiera arrancar el tema comentándoles acerca de qué es lo que utilizamos. Uno de los detalles que yo he identificado más comunes en la gente es que no podemos, para empezar, hay tres dispositivos que se utilizan en el hogar o que se pueden utilizar, ¿no? En algunos casos tenemos uno, tenemos dos o tenemos uno que es conjunto. Los tres dispositivos que son los más utilizados para conectarse de manera común es el modem, el router y el punto de acceso. El punto de acceso mayormente lo van a utilizar en lo que son las oficinas o espacios abiertos grandes. Pero ya dentro de esos grupos van a entrar otros dos que son los extensores o los repetidores. Ahorita les platico de cada uno de ellos. Pero si quisiera entrar, hacer esa intro aclarando qué es cada uno de esos tres puntos. ¿Por qué? Porque es importante primero entenderlo para saber dónde tenemos que actuar o dónde tenemos que hacer los cambios, las mejoras, las pruebas, los monitoreos en nuestro hogar, ¿no? Entonces, o en nuestra oficina también, en el caso de la oficina. En ambos casos tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? El primero es el modem, que el modem es básicamente lo que te instala tu proveedor de internet, que aquí lo voy a estar mencionando ahora, es como ISP, que es tu Service Provider, Internet Service Provider en inglés, nomenclaturas en inglés, pero es tu proveedor de internet. Entonces, el modem es lo que viene, ya sea por fibra óptica, por cable coaxial, se conecta y es lo que tienes tú ya, a partir de ese momento puedes tener internet. Normalmente el modem tiene una sola salida de Ethernet, es todo lo que tiene el modem. Ahorita les voy a platicar de esa parte que les decía mixta. Tiene una sola salida de Ethernet y de esa forma se utiliza lo que es el segundo punto, que es el router. El router normalmente se conecta junto con el modem para poder extender la señal de manera inalámbrica. El router se utiliza para poder abrir la señal a más canales y poder utilizarla de manera óptima también de manera inalámbrica. Entonces, normalmente el router es un aparatito cuadrado que viene en una esquina conectado al cable, y el router está adjunto a ese modem. En algunas ocasiones tú lo puedes instalar en otro lugar separado del modem.
Pero la parte importante es que normalmente el router es el que te provee de internet inalámbrico. Aguas. Sin el modem no funciona el router. Ahora sí. El siguiente punto clave es que hoy en día esos proveedores de internet en su mayoría utilizan un híbrido que es un modem router que viene incluido en ambos. Por eso la mayoría de los que están conectados y que me están viendo ahorita, en su hogar ustedes ven un solo aparato, porque ya mayormente en el pasado se utilizaba mucho esa parte de separarlos, que fue cuando recién arrancó el internet y se tenía nada más un cable y una salida. En este caso, como es un híbrido, el modem router hace las dos funciones y ya no tienes que tener dos dispositivos para poder proveer el internet a tu hogar o al lugar donde tú estés. El tercero, la parte del punto de acceso. El punto de acceso es un dispositivo que se utiliza para llevar la misma señal que tú tienes, repetirla más allá de donde tú estás. Se extiende la señal en otros puntos dentro de la oficina. Se utiliza mayormente en oficinas. ¿Por qué? Porque se utiliza para distancias grandes de separación entre el modem o el router y el otro punto de acceso, ¿no? Ahora, entran en juego también otros dispositivos que son los repetidores y los extensores de la señal. Esto se los hago como introductorio porque es importante para los puntos que les voy a mencionar saber de estos dispositivos. Los repetidores lo que hacen es que repiten o avientan la señal que tú tienes de tu router a más dispositivos. Lo hacen a un rango mayor dentro de tu hogar. Este es importante utilizar en la casa cuando ustedes tienen un hogar pues amplio, que tienen una distancia entre su router grande, una distancia grande entre su router, perdonen, y el punto donde están ustedes normalmente o donde tienen algún dispositivo conectado. La señal o la fuerza de la señal del internet se va a empezar a reducir conforme se empiecen a alejar ustedes del router. Entonces, si tú tienes un dispositivo de Wi-Fi conectado a X cantidad de metros, va a tener menor señal, entre comillas, que si estás justo a un lado del modem o del router, o en este caso el modem router. También es importante hablar de que hay factores que afectan a tu señal. Hay factores que hacen que la señal se debilite, tales como el material con el que está construido tu casa. Si tu casa es de ladrillo o de bloque, tu señal se va a ver disminuida conforme empiece a avanzar sobre las paredes. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a entrar en las recomendaciones en cuanto al internet. Me detengo tantito para contestar la pregunta que me hace Chito en Instagram de cómo saber si necesitas un repetidor. Para eso, y es uno de los puntos o de los tips o recomendaciones que traigo para compartir con ustedes, es que tú tienes que hacer pruebas de conexión en diferentes puntos de tu casa. Hay aplicaciones o aplicaciones que te pueden ayudar a medir tu señal. Tú puedes agarrar en tu celular, bajar la más famosa, la más común, que casi todo el mundo usa, inclusive los proveedores de internet la utilizan, que es Speedtest. Tú puedes bajar Speedtest a tu celular y hacer una prueba de señal cerca del modem. Moverte a un cuarto y hacer una prueba de señal. Normalmente, si los cuartos son de bloque o de ladrillo, la señal se va a ver reducida. Igual, si te empiezas a retirar y empiezan a hacer más las paredes, se va a ver reducida también la señal o la conexión. Aquí nos hace un comentario en Facebook José Carlos, que el microondas interfiere en caso de que tu frecuencia sea 2.4. Muchas gracias por el comentario. Eso es algo que yo no lo desconocía, pero es importante porque en su mayoría los modems, les platicaba en una plática aparte con lo de 5G, los modems del hogar
manejan dos tipos de frecuencia, 2.4 y 5 GHz. Ahorita ya estamos llegando a lo que es el Wi-Fi 6. El de 5 GHz es el Wi-Fi 5. El de 2.4 que menciona José Carlos es el de Wi-Fi 4. Ya hoy en día, en el 2020, se están empezando a lanzar los dispositivos, los modems y routers que manejan Wi-Fi 6. Esto nos va a ayudar a acrecentar la señal en un 40%. ¿A qué me refiero con un 40%? Para hablar de números, a que tu señal va a poder llegar a ser de 9.6 GHz. Hablábamos que el Wi-Fi 5 era de 5 GHz y el Wi-Fi 6 ya vamos a estar utilizando 9.6 GHz. Entonces, para los de 2.4 GHz, menciona José Carlos, sí hay un riesgo de que tu microondas pueda interferir entre la señal. Por ende, también es un factor a influir cuando tú te quieres conectar. No sé, ya sé que estás en la cocina o que tienes un dispositivo de un smart device en tu cocina, pues puede llegar a afectarte, ¿no? Entonces, es importante. Y ya adentrándonos al tema de esto de Wi-Fi 6, es importante que si nosotros tenemos la idea de buscar un dispositivo que nos ayude a mejorar nuestra señal en el hogar, empecemos ya a buscar este tema de Wi-Fi 6. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi 6 es compatible con dispositivos 2.4 y 5 GHz. A diferencia de los modems de 5 GHz, hubo un problema muy fuerte cuando se lanzó en algunos dispositivos que nada más aceptaban 5 GHz o 2.4. No podías conectarte en ambos tipos de banda. Entonces, si tú tenías un dispositivo que era de 2.4 y tu modem era de 5, no lo podías conectar a internet y había muchos problemas porque comprabas dispositivos que no funcionaban al final en tu hogar. Por eso, a raíz de eso, tanto en Amazon como en eBay, o en muchas tiendas donde te venden dispositivos, te especifican que el dispositivo solamente funciona con 2.4 o solamente funciona con 5, o en algunos casos puede llegar a funcionar con ambos, o en este caso ya con Wi-Fi 6, pues ya te da esa amplitud de poder conectarlo a esos dispositivos, ¿no? Aunado a eso, a estos temas que platicamos de 2.4 y 5, hay un tipo de red que se puede utilizar en los hogares. Hay un sistema que se le llama sistema mesh. El sistema mesh es muy interesante y por una sencilla razón. Es una red, es un sistema mesh o sistema de malla. Es una red de dispositivos para generar una red de internet dentro de tu hogar. Es muy sonado, o tú lo puedes conocer en lo que es hay un Google Nest, creo que se llama Google Net, algo así. Ahí Marco me va a corregir porque Marco ya me había platicado del tema. Lo que hace es que tienes varios dispositivos que están alrededor de tu hogar. Esto normalmente se utiliza cuando son hogares amplios donde tú empiezas a tener pérdida de señal en diversos puntos. Entonces, lo que hace este sistema mesh es que de uno de los puntos tú tienes tu router, y a tu router conectas todos estos dispositivos y generan una red dentro de tu red de internet. Entonces, cada dispositivo está manejando la señal. La diferencia entre los repetidores y el sistema mesh es que los repetidores, básicamente, si tú estás cerca de él, te va a dar la señal de ese dispositivo. Si te empiezas a alejar y tienes otro más cercano a ese punto de acceso o ese repetidor, pues te conectas ahora a ese. Con el sistema mesh no funciona así. Se conecta de la manera más óptima, haciendo por medio de algoritmos, determina a cuál de estos dispositivos te puede dar la mejor señal. Entonces, no necesariamente es el más cercano al que vas a estar conectado, sino el que te está proveyendo el mejor servicio. Entonces, ese sistema mesh es muy interesante para los hogares grandes porque te pueden ayudar a reducir la latencia o la señal o la pérdida de señal que tú tienes cuando te empiezas a mover al cuarto o algo así. Y aparte, cada uno de los dispositivos tú los puedes ligar de manera independiente, entonces tienen un punto de acceso y les puedes dar también accesos a visitantes sin tener que proveer tu clave principal, porque es lo más normal que sucede, ¿no? Llegas a la casa de alguien, lo visitas y, oye, pásame tu clave de internet.
Entonces ya les das la clave de internet, se conectan a tu modem, a tu router, y están todos conectados al mismo dispositivo. Eso es uno de los puntos de los tips. Cuando tienes muchos dispositivos conectados al mismo sistema, al mismo router, al mismo modem, empieza a reducirse la cantidad de señal que le empiezas a proveer a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final tú tienes una señal, 20 megas, 30 megas, 10 megas, lo que tú tengas de señal, que está repartida entre todos los dispositivos que tú tienes en el hogar. Entonces, si todos los dispositivos están conectados al mismo tiempo, están consumiendo. Por ende, no vas a tener 10 megas en tu celular y 10 megas en tu computadora y 10 megas en tu tableta. Vas a tener 10 megas entre todos. Por eso se ve reducido en su mayoría la señal. Y es ahí donde tiene que entrar la parte de utilizar estos extensores, estos repetidores este sistema mesh que te ayude a poder ampliar la cantidad de señal, ¿no? Entonces, esto es como una breve introducción en cuanto a lo que es el internet, de dónde viene, cómo nos llega al final, qué es lo que podemos identificar al momento que si algo nos está fallando, decir, bueno, el modem o el router o el repetidor, el punto de acceso, inclusive decir, oye, ¿sabes qué? Mi casa es de 2 pisos o de 3 pisos, cada cuarto está muy alejado donde está el router, yo necesito un repetidor porque si no, al tercer cuarto no le llega la señal. Entonces es donde yo normalmente veo la tele y ahí no tengo señal, ¿no? Entonces hay dispositivos muy económicos en Amazon que te pueden ayudar a cubrir esa necesidad de poder mandar la señal a esos cuartos sin que se vea afectado el uso de tu dispositivo, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando en ese tema, lo primero que tenemos que saber es, y eso lo podemos ver dentro de nuestro contrato de internet, ahí es el primer paso, ¿cuánto tenemos de internet? ¿Cuánto es lo que realmente nos debe llegar? ¿Por qué? Porque es muy común que vemos cuando vamos a contratar el internet que nos dicen hasta 10 megas o hasta 20 megas o hasta 40 megas. Aguas, cuando nos dicen hasta 40 megas es porque es el pico máximo que vas a poder llegar a tener. No quiere decir que lo van a estabilizar en 40 megas. Normalmente no van a llegarte 40 megas. Te van a estar llegando 30, te van a estar llegando 35, más o menos. Pero no te van a llegar los 40 megas. Entonces, mediante estos tips vamos a tratar de optimizar que la señal nos llegue lo mayor posible. O sea, que si son 35, lo más que nos está llegando, que se mantenga en 35 y que no de repente nos lleguen 35 megas y a la media hora nos lleguen 10 o nos lleguen 5, porque entonces ahí hay un problema que tenemos que atender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, antes de hablarle al proveedor de internet y decirle, oye, no me está llegando lo que me debe llegar. ¿Por qué? Porque ese es uno de los puntos, es obvio. Si nos empieza a llegar constantemente 5 en lugar de 30, tenemos que recurrir al proveedor de internet porque algo no está funcionando bien. Y eso, como paréntesis, es precisamente lo que me estuvo pasando a mí, o lo que me está pasando todavía en estos días, que mi proveedor de internet me dice que me deben de llegar 40 megas y me estaban llegando 2 megas. Entonces, pues ya al hablarle, ya vinieron, ya revisaron y dijeron, no, si sabes que es un problema en nuestra antena, permítenos revisarlo, ¿no? Entonces, ya en el primer punto, ya una vez que tengamos identificado la cantidad de internet que nos debe de estar llegando, es tratar de desconectar o de mantener apagados los equipos que no se estén utilizando. Aguas, no que apaguen todo, sino aquello que nos está consumiendo internet sin una razón. Vamos a poner un ejemplo, antes de contestar la pregunta que hace Chito ahorita en cuanto a la cantidad de dispositivos, a lo que nos llamamos con muchos, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes un conector ya inteligente en tu casa y lo tienes conectado a la luz, ya está conectado a tu internet también, obviamente, y resulta que no tienes nada conectado ahí. Tu dispositivo está consumiendo internet porque están conectados de manera permanente. Tu dispositivo te está generando un consumo en tu internet que tú pudieras estar utilizando en otro dispositivo. O en su defecto tienes tu tablet o tienes algún otro dispositivo ahí prendido que no lo estás utilizando, lo tienes guardado y está consumiéndote o está conectado generando consumo porque está actualizándose o porque está haciendo algo que se está haciendo detrás mientras no la estás utilizando.
pero está generando un consumo de señal en tu internet. Por ende, tienes que buscar la forma de mantener los dispositivos que no tienen por qué estar conectados o no tienen por qué estarse utilizando apagados o desconectados del internet. Vaya, no tienen que estar apagados completamente, pero los desconectas de la señal para que pueda incrementarse la cantidad de señal que debes de recibir en tus demás dispositivos. Entonces, con eso vas a incrementar, y se ha comprobado en algunos casos que se puede incrementar hasta un 10 o 15% la velocidad o los datos que recibes de internet con este solo punto. Con eso ya puedes incrementar tu internet. Me regreso rápido a contestar la pregunta que me dice Chito en Instagram. Si hay algún número que digas que sean muchos dispositivos conectados, yo creo que a partir de 15 dispositivos ya estás hablando de muchos dispositivos. Ya estás hablando que necesitas revisar si es necesario o ya considerar un repetidor o un extensor de señal. ¿Para qué? Para que te pueda ayudar a distribuir un poco mejor la señal. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dispositivo conectado que está muy lejos del router, te va a estar consumiendo, pero te va a estar consumiendo de manera forzada, por así decirlo. Porque va a seguir conectado, pero esos recursos realmente no los estás utilizando de manera óptima. Por ende, necesitas considerar el meter un repetidor que te ayude a surtir a ese equipo y que distribuya también la señal. Espero haber contestado lo que se esperaba, Chito. El segundo punto, y este punto es bien importante porque es muy común en todos los hogares. Hay que tratar de encontrar una mejor posición para tu router o tu modem. ¿Qué significa? Normalmente tenemos el router o el modem router, lo tenemos en una esquina, allá arrinconado, porque ahí llegó Telmex o llegó Total Play o quien ustedes quieran, y ahí lo puso. Y ahí lo tenemos. Como les mencionaba al principio, mientras más paredes haya, mientras más objetos haya, mientras más dispositivos que utilicen radiofrecuencia tengan en el hogar, más se va a ir degradando su señal. Por ende, lo que tenemos que hacer es buscar posicionar nuestro router, nuestro modem router, en algún otro lugar de la casa. Normalmente, o lo más recomendado, es que pongan el dispositivo que les ayuda a surtir el internet en un punto central. ¿Por qué? Porque la señal es diametral. ¿Qué quiere decir? Que surte hacia los lados y hacia arriba en la misma cantidad, de la misma dimensión. Por ende, si tú lo pones al centro de tu casa, va a estar surtiendo en la planta alta, por así decirlo, va a estar surtiéndote a la planta alta en todo su diámetro, y a la planta baja de igual forma, porque véanlo como una esfera. Entonces todo lo que está dentro de esa esfera le está surtiendo la señal. Entonces, por eso es bien importante posicionarlo en un punto céntrico donde alcance a cubrir la mayor cantidad de dispositivos posibles. Si ustedes pasan la mayor cantidad de tiempo en su cuarto, entonces tienen que ponerlo cerca de su cuarto. ¿Por qué? Porque es donde ustedes están consumiendo más datos. No tiene caso que lo pongan en la cocina, si en la cocina casi no tienen dispositivos. Al final van a sufrir de esa disminución en cuanto a la conectividad al internet. Otro punto, tenemos la mala costumbre de que nuestros dispositivos electrónicos o nuestros dispositivos tecnológicos no los reiniciamos por nada, para nada, no hacemos nada. Los routers normalmente se saturan y es importante de vez en cuando hacer un reseteo. ¿Cuándo es de vez en cuando? Mínimo una vez al mes. Una vez al mes debemos de hacer un reseteo del modem, apagarlo, desconectarlo y volverlo a conectar para que se libere de esa carga, de esa basura que trae de datos y vuelva a surtirnos la señal como debería de estarnos surtiendo. Eso es importante porque normalmente no lo hacemos con nada, ni nuestro celular, ni nada lo apagamos nunca. Entonces es importante que se tenga que reiniciar. Otro punto, y este es un poco más complicado, lo voy a hacer muy breve, es cambiar el canal del router. Para esto necesitan entender un poquito, y eso lo pueden revisar en internet mediante algunos tutoriales, para cambiar el canal de frecuencia. Normalmente los modem funcionan en 14 tipos de frecuencias, los modem y los routers. Si tu modem está funcionando en la misma frecuencia, en el mismo canal de frecuencia que el del vecino,
aunque no esté conectado al internet, al mismo internet o al mismo proveedor, puede llegar a afectar tu frecuencia. ¿Por qué? Porque están funcionando bajo bajo el mismo nivel de frecuencia. Por eso es importante a veces cambiar de frecuencia para que esto no afecte ya sea el tuyo, ya sea el del vecino o en ambos casos. Entonces es un tip que les comparto por si los demás tips no funcionan. Reiniciamos ya reiniciamos el modem, vemos que no funciona, buscamos un tutorial de cómo cambiar la frecuencia del router. Esto no va a afectar en cuanto a la función, ni que se va a ver corrompido y ya no te van a dar servicio. No, esto inclusive si tú compras un router, tú lo puedes configurar a tu gusto, ¿no? Otro punto muy importante, tenemos que checar visitantes no autorizados a nuestra red. Es muy común y es muy normal que hay gente que está conectada a nuestro internet y ni cuenta nos estamos dando. ¿Por qué? Porque nuestro internet nos notifica que hay alguien conectado a nuestra señal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay que monitorar quién está conectado a nuestro internet. ¿Cómo? Hay herramientas, tanto aplicaciones como en computadora, que te pueden ayudar a monitorear tu internet para ver todos los dispositivos que tú tienes. Ahora, a lo mejor te van a salir muchos dispositivos si tú tienes conectadas muchas cosas en tu casa. La opción más sencilla es, lo sacas del internet, si tu dispositivo se desconectó, lo vuelves a conectar, se acabó el problema, es tuyo. Ahora, si tú te das cuenta que estás sacando un dispositivo, el que lo estás desconectando y no pasó nada en tu casa, quiere decir que alguien más estaba conectado a tu casa. Y ahí lo más recomendable es cambia tu contraseña para que pueda ser un poco más segura, ¿no? Normalmente se puede hacer inclusive desde tu computadora, te conectas al modem y puedes modificar la clave de la contraseña de una manera bien sencilla, hasta el nombre lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas hay? Les paso dos nombres, bien rápido. Una se llama Fink y la otra se llama Wireless Network Watcher. Wireless Network Watcher funciona en la computadora. Fink es una aplicación que tú le instalas a tu dispositivo, a tu celular o a tu tableta, y corre el monitoreo de todo lo que está conectado a tu IP. El IP o tu identificador de señal con el que tu proveedor te tiene identificado, tu IP address, normalmente están bajo una red. Esa red es la de tu casa. Entonces es como se dan cuenta cuántos dispositivos están conectados a tu casa, porque cada uno de los dispositivos tiene que tener un IP diferente. Entonces de ahí te das cuenta todos los dispositivos que están ligados a tu red de la casa. Es un tip muy importante para en caso de que ustedes vean que se empieza a disminuir también. Y de igual forma, si quieren ustedes limpiar su conexión, también les sirve para que puedan hacer una limpia de todo lo que está conectado ahí y que ustedes ni cuenta se están dando. Otro tip, traten de utilizar en la mayoría de lo posible la conexión alámbrica. Siempre la conexión alámbrica va a ser más fuerte que la conexión inalámbrica. ¿Por qué? Vuelvo al tema y a lo mejor soy muy redundante. La radiofrecuencia tiene mucho que ver. Si tienes muchos dispositivos de manera cercana conectados a la misma red, la radiofrecuencia está interfiriendo entre uno y otro para la señal. Entonces es importante, si pueden utilizar el cable, por ejemplo, para la computadora, poner el modem cerca de tu escritorio donde tú puedas conectarte por cable, aprovechen. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar mucho a que no tengan una pérdida de señal o no tengan algunos problemas en cuanto a la conectividad, ¿sí? Ahora, les mencionaba, igual, traten de utilizar o de usar repetidores, extensores o inclusive la red mesh. La red mesh es más cara que un repetidor o que un extensor. Por eso es más recomendado que utilicen un repetidor, un extensor en lugar de la red mesh. Si quieren invertir en una red mesh, adelante. Pero el primer paso que yo les recomiendo es tratar de utilizar un repetidor, ¿no? Con eso 400, 500 pesos en Amazon pueden encontrar un repetidor de muy buena calidad. TP-Link es súper recomendado y les va a ayudar mucho en cuanto a esas pérdidas de señales que tienen, ¿no? Los dos últimos puntos son ya más en nuestros dispositivos. Hay que tratar de conectar, de tener instalado en nuestras computadoras un limpiador de caché. ¿Por qué? Porque a veces el caché, les platicaba en otra sesión, ¿no? Cómo saben de nuestros datos. El caché se almacena en nuestro browser, nuestro explorador,
y lo que tenemos ahí es información de que visitamos, cómo lo visitamos, cuándo lo visitamos, etcétera, ¿no? Entonces es muy recomendado que lo estemos limpiando constantemente. ¿Qué pasa? Igual que el reseteo del router, se nos olvida totalmente que hay que limpiar el caché, que hay que tratar de estar limpiando las cookies para evitar ahí problemas. Entonces, para evitarnos tener que estar nosotros entrando y corriendo la limpieza, que no dura mucho, pero pues estarnos evitando la flojera, hay plugins en cada uno de los exploradores que se corren de manera automática y con eso se quitan el problema. Con eso ya ustedes limpian el caché del explorador y cuando vuelven a entrar como si nada. Entonces de esta forma les ayuda también a reducir la cantidad de consumo que tienen. Sobre todo porque habemos muchos, y me incluyo, de gente que tenemos un montón de pestañas abiertas y a veces como le estamos dando seguimiento, lo que hacemos es que les hacemos un pin, las dejamos ahí fijas. El problema es que cuando volvemos a abrir el explorador, cargamos todo de un jalón. Entonces ahí consumimos un montón de datos de la navegación para tratar de cargar todas las pantallas, ¿no? Entonces por eso es recomendado hacer esa limpia y también por eso es recomendado no tratar de tener tantas pantallas. Como anécdota, tengo un amigo que tenía alrededor de 20 pantallas hechas pin, 20 tabs hechos pin, y cada vez que entraba tardaba un montón en correr por lo mismo, ¿no? Entonces es una recomendación. Me detengo antes del último punto. Pregunta Chito, ¿puedo tener 2 routers? Yo recomendaría tener mejor un router y los repetidores o los extensores. Yo no le veo caso tener 2 routers porque al final el router tiene que ir conectado al modem. No te va a ayudar mucho porque tienes que tenerlo cerca del modem conectado vía cable, normalmente es por Ethernet, para poder repartir la señal. No le veo un sentido más que si tuvieras una compañía y tuvieras el cableado para poder mandar el modem a 2 edificios más allá. De esa manera sí. Mejor buscarte un repetidor o un extensor de la señal que te ayude a cubrir esa necesidad que tú estás buscando, ¿sí? Y por último, tenemos que, lo mencionaba anteriormente, hay que tener antivirus, malware, un escaneador. ¿Para qué? Para evitar que algo esté conectado a nuestra internet y nos esté consumiendo. Si tenemos ahí algún bicho, tenemos algún archivo que nos está consumiendo recursos en nuestra computadora, también nos está consumiendo datos en nuestra señal, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que yo traía para ustedes. Espero les sirvan, espero sea de gran ayuda. Les recomiendo que bajen esas dos herramientas, Speedtest y Think. Son muy buenas para nuestro monitoreo. Speedtest nos ayuda a estar viendo cómo está nuestra señal, porque a veces ni nos damos cuenta que bajó en demasía, y nos puede ayudar mucho, ¿no? Si lo quieren hacer desde un explorador, también Speedtest tiene una página. Si no, también pueden usar fast.com. Fast.com es otra de las plataformas que también te ayuda a monitorear, y de hecho fast.com es de Netflix, entonces también ahí te ayuda para monitorear cómo está tu performance para el tema de Netflix, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que utilicen estas herramientas, que hagan estos tips para que su velocidad de internet no se vea afectada ahora que estamos tanto tiempo en casa trabajando, haciendo un montón de cosas, y sobre todo ahora que viene el fin de semana y que no nos queda otra más que estar, los que estamos aquí en la frontera, más que estar encerraditos en casa, cuidándonos y protegiéndonos para que no vaya a pasar nada, ¿no? Espero les haya servido este tema, espero se lleven bastante información, o al menos se lleven información que les ayude en sus casas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en otra sesión más. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Los invito a mis redes sociales, el podcast. Este video está grabado para el podcast el lunes, sin falta. Todos los lunes sale un nuevo capítulo de podcast de lo que grabamos en el live. Igual, me sigan en mis redes sociales. El podcast Hablemos Digital lo pueden encontrar en todas las plataformas, y me pueden encontrar en todas las redes como Speaker Loya. Ya inclusive Chito se encargó de convencerme de adentrarme en lo que es el TikTok como promoción. No voy a hacer videos medio raros. Como promoción para los videos raros, estoy acá en Instagram grabando videos en Reels. Entonces les agradezco mucho que hayan pasado este tiempo conmigo, que pasen una excelente tarde, noche, más noche que tarde, y los espero la próxima semana en otra sesión de Hablemos Digital. Muchas gracias, nos vemos.